El maestro dijo a la gente: el reino de los cielos se parece a una red que lanzan en el mar, recoge peces de todas clases y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan, recogen en cestos los peces buenos y lanzan los malos al mar. Así sucederá el fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los lanzarán en el horno de fuego. Allá será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 47 al 53. El reino de Dios es universal. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 28 de julio, año 2022. El reino de Dios. Buen tema para nuestra reflexión personal. Se supone que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a proponer el reino de su Padre Celestial. Y todos los que crean en ese reino, entonces deberán vivir de acuerdo a las reglas del reino de Dios. El reino de Dios es justicia, es paz, es caridad, es amor, es perdón, es reconciliación, es aprender a convivir con los demás. Hay una buena multiplicidad de ideas acerca del reino de Dios. El reino de Dios está abierto a todas las personas. Esa es una idea bien universal. Está abierto para todas las personas. Así que la propuesta de Jesucristo no es para estos o aquellos, o para tal raza o para tal nación. No. El reino de Dios está abierto para todas las personas que quieran participar. Para los buenos, para los malos, para los que creen, para los que dudan, para los que son humildes o para los que se creen por encima del reino. La oferta entonces es universal. Él viene a presentar el reino de Dios. Y ese reino de Dios lo presenta el Maestro con la predicación de la palabra y espera una respuesta de cada persona en particular. Lo que quiere decir es que Dios no está interesado en juzgar a las personas, sino en ofrecer medios de salvación. Así es el reino de Dios. El reino de Dios no es para juzgar a la gente ni condenar a los demás o decirle a una persona que usted no se va a salvar. Ese no es el método, sino ofrecer medios de salvación, medios de superación, medios de entendimiento, medios para que cada persona adquiera la sabiduría que viene de Dios y pueda comprender en qué consiste el reino de Dios. El único que tiene la última palabra en cuanto al reino de Dios y al juicio final se llama Jesús de Nazaret. Ninguna persona se puede atrever a hablar de temas tan trascendentales, tan metafísicos, cuando el único que maneja todos los temas es Jesús de Nazaret. El Evangelio según San Mateo, en ese capítulo 25, dice una verdad bien interesante. Todas las naciones serán llevadas ante la presencia de Dios, los unos a la derecha y los otros a la izquierda. Los que no hicieron con uno de estos pequeños dejaron de hacerlo conmigo. Es la presentación del reino de Dios. San Juan el Bautista se encargó de contarle y presentarle a la humanidad al Salvador y su programa, su reino, su programa de vida eterna. Decía el hijo de Zacarías, por ejemplo, preparen el camino del Señor. O sea, ese es el reino de Dios. San Juan el Bautista preparó la mente, el corazón, los sentimientos, dispuso la mente de los seres humanos para decirle, ahí viene el reino de Dios, viene el Salvador, viene el Mesías. Ábranle caminos, abran vías rectas, diría el Evangelio. Que lo torcido se enderece para que se cumpla el reino de Dios. Que se allane lo escabroso para que se cumpla el reino de Dios, y verán todos los mortales la salvación que viene de Dios.
dice el capítulo 3 del Evangelio según San Lucas. Entonces, con la predicación de Juan el Bautista aparece el anuncio de esa buena noticia y decía que la salvación no está reservada para algunos, sino que se ofrece a todos, e incluso a los publicanos y a los soldados, dice el Bautista. Dios vino a salvar a todos. Dios no vino a condenar unos pocos, vino a ofrecer salvación. Capítulo 3, verso 10 del Evangelio según San Lucas. Y a todos los va a salvar, y el que se quiera salvar, y lo hará con justicia y lo hará con caridad. Ya cada persona decide su salvación. Jesucristo aclara, es decir, en los comportamientos de la misericordia y de la bondad, aclara más esa verdad de la salvación de los publicanos, los pecadores y los marginados. Así que hablar de reino de Dios y de tema de salvación está en los hechos vinculados a la venida del reino de Dios y tiene una implicación social. Entonces hablar de justicia, de igualdad entre las personas. Por lo tanto, la salvación no es solamente una realidad abstracta, sino algo real y colectivo que presenta Dios, presenta el reino de Dios. Digámoslo en otras palabras, es como presentar un plan de salvación. El Papa Francisco afirma que el camino de la santidad de un cristiano es que realice el plan de Dios, que la salvación que le está ofreciendo Dios se cumpla. Así habla el Papa Francisco. El camino de la santidad de un ser humano se realiza según el plan de Dios. Bien interesante, hemos aprendido qué es el reino de Dios y cuál es la propuesta del reino de Dios y cómo quiere Dios que vivan hombres y mujeres en esta sociedad según la estructura de un reino planteado por el mismo Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,